Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal. Celta 2, Barça 4, partidazo del equipo azulgrana y jornada clave importantísima para el devenir del campeonato nacional de Liga. Empezábamos la tarde con el empate del Madrid en Vallecas frente al Rayo Vallecano, un empate a 0. El Madrid directamente ni se había presentado al partido. Bueno, lo digo en sentido figurado, lógicamente. El Madrid sí que se había presentado, pero han jugado andando, ¿vale? Andando sin ningún tipo de interés y, lógicamente, los partidos no se ganan así. Por lo tanto, el Madrid no ha sido capaz de marcar ni un gol. El Rayo ha sabido mantener muy bien su portería a 0. Y de este modo el Barça le recorta 2 puntos en la clasificación al líder de la Liga, que ahora es el Real Madrid, pero que reduce a 3 puntos la diferencia con el FC Barcelona. Es decir, una distancia de 2 partidos se convierte en una distancia de un solo partido. Es decir, en cualquier momento el Madrid puede tener un tropiezo y el Barça alcanzarle en la clasificación. Como digo, el Barça ha hecho un auténtico partidazo. Siguen habiendo algunas sombras, las luces cada vez disipan más las sombras, pero siguen habiendo algunos puntos oscuros, especialmente en defensa, porque el Barça se había adelantado en el marcador después de un penalti clarísimo de Marcos Alonso por manos dentro del área, que Lewandowski ha rematado muy bien al fondo de la red. Bueno, la había parado un poquito el portero, pero como iba fuerte el disparo ha terminado entrando. Justo después el Celta consigue el empate, solo 2 minutos después. Después Lewandowski consigue otro gol, un gol totalmente de 9 en el área pequeña. Y justo en la jugada siguiente el Borja Iglesias hace un auténtico golazo desde fuera del área. ¿Qué pasa? Que le damos demasiadas facilidades al rival, demasiadas. No podemos conceder tanto con tan poco del rival, porque es que el Celta prácticamente no había llegado al área contraria, y en 2 jugadas aisladas es que te marcan 2 goles. Por suerte, justo antes del descanso, en el tiempo añadido de la primera parte, Lamine marcó el 2-3, y después ya en la segunda mitad, con un gran gol de cabeza en la salida de un córner, Lewandowski marcó el 4º gol del Barça y el 3º en su cuenta particular. Un gran hat-trick del delantero polaco del Barça, que lo he dicho muchas veces, para mí, con 38 años lo que está haciendo es historia viva del fútbol. De verdad, un delantero con su capacidad, que por injusticias de la vida no ganó el Balón de Oro en su momento, que ha sido para mí uno de los mejores delanteros centros de los últimos 20 años, y que a sus 38 años sigue demostrando su gran olfato goleador. Y claro, ahora nos damos cuenta de lo que pierde el Barça con las ausencias de Lewandowski, de Rafinha, de Joan García, de Pedri. Lógicamente, cuando el Barça disponga de todos sus efectivos, es que es un equipo mucho mejor de lo que se ha visto en este inicio de temporada. Pero es que aún no ha llegado el momento en que el Barça este año pueda contar con la totalidad de sus efectivos. ¿Vale? Entonces esto es muy importante. Nos damos cuenta que con Szczęsny es prácticamente como jugar sin portero. Todos los balones que le chutan al Barça terminan entrando a gol. Todos. A ver, no es que Szczęsny haya hecho ningún fallo garrafal en los 2 goles de hoy o en los 3 que le marcaron el otro día en el campo del Brujas. No ha hecho ningún fallo grave. Pero claro, se sobreentiende que un portero del Barça alguna de vez en cuando tiene que parar. Que me diréis, sí, paró el penalti a Mbappé. Es verdad, no os digo que no. Y me quito el sombrero, de verdad, lo celebré como un gol, ese penalti que paró Szczęsny. Pero bueno, alguna tendría que ir parando, alguna. Que luego tampoco se le puede echar toda la culpa. A ver, al final debemos tener en cuenta que lo sacaron de un jacuzzi en Marbella con un puro en una mano y un whisky en la otra, ¿sabéis? Es que no se puede decir nada tampoco, en serio. Pero claro, se echa de menos a Joan García, que lo estaba haciendo de lujo. Y de todas estas que le han ido marcando el Barça en los últimos partidos, no digo que Joan García las hubiera parado todas, porque seguro que no, pero alguna hubiera parado. Y esta alguna que hubiera parado probablemente
hubiera podido significar algún punto a favor del Barça. Alguno de estos partidos en los que hemos pinchado, pues quizás hubieran representado algún punto a favor del Fútbol Club Barcelona. Después, a favor de Chesney, también debemos decir que la defensa está floja, ya lleva partidos muy floja, poniendo mal la línea del fuera de juego. Hoy creo que en el primer gol del Celta la línea la rompía Balde, y después en el segundo gol de Borja Iglesias es que lo dejan rematar demasiado libre a la frontal del área. Creo que es Olmo el que llega tarde a tapar el disparo. Vale, entonces, bueno, no todo tampoco es responsabilidad del portero, responsabilidades compartidas, por favor. Por cierto, hablando de defensa, qué partidazo, qué auténtico partidazo se ha marcado hoy Eric García. Eric García como lateral a día de hoy le da 10.000 vueltas a Koundé. 10.000 vueltas. Hoy jugaba con la máscara y yo no sé si lo ha cogido el espíritu de Carles Puyol, que también jugó algún día con máscara, y para mí ha sido, Puyol me refiero, ha sido el mejor capitán que ha tenido el Barça en toda su historia, el mejor, y no solo por lo que representaba como capitán, porque para mí Puyol era un ejemplo de lo que debe ser un capitán del Barça, un ejemplo como futbolista y un ejemplo como persona. En ningún momento tuvimos ningún comentario fuera de tiempo de Puyol, siempre fue un ejemplo dentro del campo, tenía un juego noble, prácticamente no hacía faltas, era un futbolista que expresaba la máxima deportividad en el terreno de juego, sabía animar al equipo, sabía meter 4 gritos cuando era necesario, y hoy todo ese carácter, toda esa energía, la he visto transmitida en Eric García. Y sorprende, ¿no? Porque parece que hay como un intercambio de roles en el vestuario del Barça, porque desde hacía años yo todo ese carácter, ese empuje que en su momento había tenido Carles Puyol, lo veía muy reflejado en Ronald Araujo. Pero es que últimamente, yo no digo que deje de gustarme Araujo, Araujo me encanta, lo sabéis los que sois habituales al canal, es un futbolista inconmensurable, ¿vale? Pero todo ese carácter que yo le vi hace un par de años, actualmente no se lo estoy viendo tanto. Y en cambio, Eric García, que siempre había sido un futbolista que yo lo había visto, que casi como si tuviera horchata en las venas, lo estoy viendo con un carácter, una energía, unos subidones que le vienen en medio del partido, que me quito el sombrero, y esto es muy necesario para un equipo, es fundamental. Entonces, para mí, Eric García es que no se debería mover del lateral, o sea, Koundé, al nivel que está ahora, no le llega ni a la suela de los zapatos a Eric García, ni a la suela de los zapatos. Por lo tanto, para mí, titularísimo en este momento Eric García, en el momento de forma que está, sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. Impresionante el nivel que te ofrece el lateral catalán del Barça. Y hablando de otros futbolistas, también estamos viendo otra vez una recuperación progresiva de Lamine Yamal. Hoy ha vuelto a hacer otra vez un buen partido. Parece que está dejando atrás otra vez los problemas de pubalgia. Esperemos que no le vuelvan a remitir. Y ha hecho otra vez muy buen partido. Decir que en el último tramo del partido ha tenido una ocasión muy clara que la ha enviado al palo, y ya en la primera mitad Rashford había enviado otro balón al palo, que otra vez el Barça ha enviado 2 balones al palo, después del otro día frente al Brujas, que creo que fueron 3, es que es el Barça incluso podría haber marcado más goles, tanto en el partido de hoy como el del otro día. Si el problema del Barça este año nunca ha sido a nivel ofensivo siempre han estado bien. Hoy con el balón en los pies el Barça ha estado fantástico, generando juego, controlando el partido, generando ocasiones. El problema es en defensa, que con muy poco los rivales te generan peligro. Y esto es muy importante, que empecemos a cuidarlo, porque con un equipo importante en Europa, si tenemos estas lagunas defensivas, nos meten nos meten un saco de goles, ¿vale? Por lo tanto, hoy sí que es verdad que especialmente en la segunda mitad el Barça ha tenido el partido controladísimo, pero en la primera sí que he visto algunas lagunas importantes.
Solo dos en los dos goles. Pero claro, ¿qué pasa? Que si tienes dos lagunas en un partido que son muy graves, pues esto te puede conllevar pérdida de puntos incluso. Hoy el Barça, como digo, ha estado muy bien en ataque y han podido solventar la situación. Pero otro día con un rival de más entidad quizás no puedan, ¿vale? Por lo tanto, mucha concentración sobre todo en la faceta defensiva. Por cierto, Rashford, aparte de que ha dado 2 asistencias más en el partido de hoy, me ha gustado muchísimo a la hora de bajar a defender en campo propio. Y Lamine lo mismo. No sé si ha habido algún tipo de toque por parte de Flick después del partido en Brujas, pero me han gustado mucho los dos extremos. Por cierto, estos partidos, de verdad no sabéis lo que estoy echando de menos a Rafinha. No es que Rashford lo esté haciendo mal, creo que está respondiendo con buenos números. Creo que son 5 goles y 7 asistencias de gol, lo cual no está mal, contando todas las competiciones. Pero, de verdad, el nivel de Rafinha, de Lewandowski, Lamine en ataque, todos juntos, de verdad es que el Barça, cuidado, porque tiene mucho que decir a lo largo de la temporada. Y luego súmale que recuperaremos a Joan García ya seguramente después del parón de selecciones, y súmale también que después de Navidades, en principio Pedri ya volverá al 100%. Claro, lógicamente es muy importante no seguir perdiendo futbolistas y que no se vuelvan a lesionar, porque ahora tenemos parón de selecciones, otro parón más, que yo esto de verdad que no puedo entenderlo, que haya tantos parones a lo largo de la temporada. Vamos a un parón por mes, no, me parece vergonzoso, lamentable. Entonces esperemos que no vuelvan media plantilla lesionada, como pasó la última vez, que hemos estado hasta este parón recuperando los futbolistas que se lesionaron la última vez con la selección. Hoy Olmo, por fin, después del parón, volvía a la titularidad, después de prácticamente un mes del último parón de selecciones. Esperemos que la selección no nos rompa media plantilla, de verdad, porque necesitamos mucho a todos los efectivos posibles. Y bueno, Dani Olmo comentar que, bueno, en un principio no tenía que salir de inicio, porque salía Casado, pero creo que ha tenido algún problema durante el calentamiento y finalmente ha salido Dani Olmo. Un Dani Olmo que para mí no está al nivel de la temporada pasada, debo decirlo, pero bueno, es bueno que vaya cogiendo confianza, que vaya teniendo minutos y a ver si podemos recuperarle para la causa. Y yo creo que el Barça este año, teniendo en cuenta que ahora tienes muchos futbolistas lesionados, has tenido un inicio complicado, creo que van a hacer un gran final de temporada, me da esta impresión. Y al final de campaña es cuando nos jugamos todos los títulos, cuando nos jugamos la Liga, cuando nos jugamos la Champions. Por lo tanto, cuidadín al Madrid, porque se las creían muy dulces cuando ganaron al Barça en el Bernabéu, después de 5 partidos saliendo goleados, ¿vale? Entonces estaban muy contentos, empezaron a pasar facturas contra Lamine Yamal, pero cuidadín, porque cuando recuperemos toda la plantilla en Montjuïc, pues quizás les hagamos un destrozo, ¿vale? Así de claro lo digo, porque este Barça, con un Lamine con pubalgia, sin Lewandowski, sin Rafinha, sin Joan García, el Madrid se las vio, complicadísimas para ganar al Barça, y encima con ayudas arbitrales. Pues yo no me quiero imaginar lo que tendrá que pasar cuando el Barça recupere toda la plantilla. De momento ya les hemos recuperado 2 puntos. Estamos a un solo partido de alcanzarles, ¿vale? Por lo tanto, para mí, viendo hoy al Barça cómo ha jugado y teniendo en cuenta que el Barça debe, por supuesto, a hacer alguna reestructuración defensiva para no conceder tanto en defensa, si el Barça logra esto y recupera futbolistas, para mí el Barça es absolutamente candidato a ganarlo todo, ¿vale? Copa, Liga y Champions. Luego también comentar que en el tiempo añadido han expulsado a Frenkie de Jong. Claro, después de esta expulsión, Frenkie de Jong se perderá el próximo partido en la vuelta de selecciones. Y claro, a ver, los que sois habituales al canal sabéis que a mí Frenkie de Jong no me gusta. No me gusta, directamente lo digo, ¿vale? Para mí es un futbolista que lleva muchísimos años aquí, no ha hecho absolutamente nada y encima
va alargando luego en ruedas de prensa y en zona mixta, ¿vale? Comentarios que tendría que ahorrarse como capitán del Barça y como futbolista del equipo. Entonces, ¿qué pasa? Que, lógicamente, en este momento, con la poca disponibilidad de futbolistas que tiene Hansi Flick en el centro del campo, es una baja que puede afectarle al Barça, porque ya hemos visto que también caía Casado, a saber cuánto tiempo estará de baja. Imagino que no es grave, porque de hecho estaba en el banquillo, estaba tranquilo, pero bueno, los efectivos son los que son, ¿no? Entonces, cuantos más futbolistas tenga Flick para hacer el 11, cuanto más opciones tenga, pues mucho mejor. Lo que pasa es que para mí la segunda amarilla que le han enseñado a De Jong es totalmente injusta. No debería ser merecedora de amarilla y expulsión, es que no. Es un pisotón por detrás, pero sin ninguna mala intención, sin ningún tipo de repercusión en el juego. Es una falta en el centro del campo. A los comentaristas han culpado a De Jong. Sí que quizás hubiera tenido que vigilar un poco. A mí no me parece tan culpa de Jong, me parece más culpa del árbitro, porque no me parecía expulsión. Además, hacía solo unos minutos, un futbolista del Celta lo agarró completamente por la cintura, retorciéndole la camiseta, cortando un contraataque clarísimo, y eso no fue tarjeta. Y en cambio, el pisotón a De Jong sí que lo fue. Por lo tanto, yo creo que es más fallo del árbitro que de Jong, pero bueno, en fin, que sí, quizás debería haber vigilado un poco más, pero ya os digo, para mí, para nada debería ser una jugada merecedora de expulsión, para nada. Es un pisotón mínimo por detrás y en ningún momento va a hacerle daño, no es jugada de peligro a favor del Celta, es una jugada en el centro del campo sin ningún tipo de trascendencia. Por lo tanto, me parece muy rigurosa la segunda amarilla de Arbeloa Rojas, sinceramente. Y dicho esto, me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Si lo ha hecho, os animo a suscribiros al canal, a dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios y a darle al like. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!